Que el Señor les bendiga nuevamente. Estamos iniciando un nuevo libro. En esta ocasión vamos a iniciar con el libro del profeta Ageo. Dios restaura el culto. Vamos a ver todos los datos de este profeta acerca del libro. Este libro contiene 2 capítulos, 38 versículos y 1131 palabras. ¿Quién escribió el libro? El profeta Ageo. Cuando fue escrito en el 536 a 520 a.C. ¿A quién fue escrito? A los cautivos que regresaron a Jerusalén. ¿De dónde fue escrito? De Jerusalén. Hemos estado estudiando hasta ahora cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por los babilonios. Pero en el libro de Ageo vamos a estudiar cuando ellos regresaron y Dios restaura todo. En este caso, en este libro vamos a ver que Dios restaura el culto. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? El libro de Ageo contiene 4 profecías, todas ellas relacionadas con la reedificación del templo bajo Zorobabel. Dios levanta a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo a reedificar su casa. A fin de tener un cuadro de las condiciones de ese periodo, vea los primeros capítulos de Esdras. Dios levantó a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo a reedificar la casa de Dios. Los primeros capítulos de Esdras dan el contexto en el que actuó este profeta. El libro contiene 4 profecías relacionadas con la reedificación del templo de Zorobabel. En el primer discurso, Ageo exhorta al pueblo a proseguir con la reconstrucción del templo. En el segundo, consuela a los que habían visto la gloria y la magnificencia del templo de Salomón. En el tercero, anuncia la futura bendición de Dios y la gloria del templo. Y en el cuarto se dirige a Zorobabel, hijo de David, y le menciona la promesa del futuro reino mesiánico, el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué género de literatura es este libro? Es profético. ¿Cuál es la idea principal del libro? Ageo fue el primero de los profetas del post-cautiverio. Los otros 2 fueron Zacarías y Malaquías. El estilo literario de este libro es simple y directo. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribe este libro? Hacer un llamado al pueblo a finalizar la reconstrucción del templo. Palabras claves de Ageo, según la versión Reina Valera 1960, día del mes, linda palabra de Jehová, casa, templo, pueblo y pronombres, meditar, temblar. Énfasis. La necesidad del pueblo de Dios de reconstruir el templo como el lugar de la presencia de Dios y de su adoración. Las dificultades actuales surgen del fracaso en este asunto. Un futuro glorioso espera al pueblo de Dios, ya Zorobabel y así a la línea real de David. Ageo fue el primero de los profetas del post-cautiverio. Los otros 2 fueron Zacarías y Malaquías. ¿Cómo leer Ageo? Vamos, abre los ojos y avanza. ¿Alguna vez te dijiste eso a ti mismo o a algún ser querido en un intento de salir de un pozo sin esperanza ni energía? Este libro es así. Es un golpe de agua fría en la cara, sacudiendo las tristezas de frente con un llamado revitalizante a la acción. Aunque el pueblo de Israel había visto la bendición de Dios sobre ellos al regresar del exilio en Babilonia, los israelitas se desanimaron cuando vieron la cantidad de trabajo necesario para reconstruir Jerusalén después de décadas de desolación. Pareció una tarea demasiado grande, pero las personas del pueblo fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías. Esdras 6:14. Quienes ministraron para incentivar a los israelitas a completar la obra de reconstrucción del templo. Su mensaje sacudió a su audiencia fuera de la complacencia y los encarriló de nuevo.
provocándolos a abrazar nuevamente las prioridades de Dios con un compromiso de todo corazón. ¿Por qué entonces le salieron mal las cosas a los israelitas? Porque estaban enfocados en construir sus propias casas, en lugar de construir la casa de Dios. Ageo 1:9. Por eso, Ageo los urgió a considerar el desafío del Señor. Miren lo que les está pasando. Ageo 1:5. Hacer esto ahora es tan importante como lo fue en aquel entonces. Toma tiempo para evaluar tus prioridades y reflexiona los cambios que deberías hacer en las metas de tu vida. ¿Estás alineando tus prioridades con las de Dios? ¿Es el reino de Dios la prioridad principal en tu vida? ¿O hay metas egoístas que están desplazando el destino de Dios para tu vida? ¿Qué te está diciendo Él a través de este libro? El título. La profecía lleva el nombre de su autor. Debido a que su nombre quiere decir el festivo, se cree que Ageo nació en un día festivo. Ageo es el segundo libro más corto en el Antiguo Testamento. Abdías es más corto y es citado por el Nuevo Testamento una vez. En Hebreos 12:26. Temas. Las prioridades. El pueblo se había negado a reconstruir el templo de Dios mientras se enfocaba en sus esfuerzos por construir casas hermosas para ellos mismos. Capítulo 1, versículos 2 al 4. Y versículo 9. Ageo les informó que el templo y la obra de Dios debían ser su principal prioridad. Debían reflexionar sobre su proceder, porque agradar a Dios y honrarlo deben ser sus metas principales. 2. La obediencia. Hay consecuencias por desobedecer a Dios. Capítulo 1, versículo 6, versículos 11, capítulo 2, versículos 16 y 17. Pero cuando el pueblo de Dios sigue al Señor, capítulo 1, versículo 12, bondadosamente Él les da el entusiasmo, capítulo 1, versículo 14, la fuerza, capítulo 2, versículos 4 y 5, y los recursos, capítulo 2, versículo 8, para hacer su voluntad. Dios le prometió a la comunidad apostólica que como recompensa por su obediencia, los bendeciría con su presencia. Capítulo 2, versículo 9, paz. Capítulo 2, versículo 9, y prosperidad. Capítulo 2, versículos 19. Salvación. Ageo 2, 6 al 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco ya haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Juicio. Ageo 2, versículos 21 y 22. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Estructura de Ageo. Título: Meditando para edificar el templo de Jehová. Versículo clave, capítulo 1, versículo 8. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Aquí vemos la estructura del libro. Capítulo 1, versículo 1 al capítulo 1, versículo 7. Exhortación a edificar el templo. En el capítulo 1, versículo 12, oyó Zorobabel y pueblo a Dios. Meditad sobre vuestros caminos. Capítulo 2, versículo 1, la gloria del nuevo templo. Capítulo 2, versículo 10, infidelidad aprendida.
capítulo 2, versículo 20, promesa de Jehová a Zorobabel. Meditad en vuestro corazón. Gobernantes y profetas de la época de Ageo. Vemos que comprende un periodo del 570 al 410, la profecía del libro. Vemos los reyes de Persia: Ciro, Cambises, Esmardis, Darío de Media, Darío I, Asuero, Artajerjes. 3 retornos del exilio: caída de Babilonia, reedifica en el 520, en el 536 Zorobabel comienza la reedificación del templo, en el 534 templo, reedificación detenido, y en el 516 templo terminado. En el 483 es la época de la reina Esther. En este año Vasti fue destituida. En el 478 Esther reina, y en el 473 fiesta de Purim. En el 458 vuelve Esdras, y en el 445 Nehemías vuelve a Jerusalén y reedifica los muros en 52 días. Vemos el libro de Esdras en el 538 al 516, el libro de Esther del 483 al 473, Esdras 457, capítulos del 7 al 10, y el libro de Nehemías del 445 al 415. En el 605 al 536, Daniel y el cautiverio judío de 70 años. Ageo del 520 al 505. Zacarías del 520 al 489 y Malaquías del 435 al 415. Este fue el periodo en que se fue desenvolviendo el libro. Autor y fecha. Como hemos dicho, poco se sabe de Ageo. Él es mencionado brevemente en Esdras 5.1 y 6.14, en ambas ocasiones en conjunción con el profeta Zacarías. La lista de refugiados en Esdras no menciona nada de Ageo. No hay indicaciones de su parentela o linaje tribal. Tampoco la historia proporciona registro alguno de su ocupación. Él es la única persona en el Antiguo Testamento con este nombre, aunque nombres similares aparecen en Génesis 46:16, Números 26:15, 2 de Samuel 3:4 y 1 de Crónicas 6:30. Además, Ageo 2:3 puede sugerir que él también había visto la gloria del templo de Salomón antes que fuera destruido, haciéndolo por lo menos de 70 años de edad cuando escribió la profecía. No hay ambigüedad o controversia acerca de la fecha de la profecía. La ocasión de cada una de sus 4 profecías se especifica con claridad en el 1.1, en el 2.1, en el 2.10 y en el capítulo 2, versículo 20, ocurriendo dentro de un lapso de tiempo de 4 meses en el segundo año, el 520 a.C., del rey persa Darío, 521-486 a.C. Es muy probable que Ageo haya regresado a Jerusalén de Babilonia con Zorobabel 18 años antes, en el 538 a.C. Contexto histórico de Ageo. En el 538 a.C., como resultado de la proclamación de Ciro el persa, Esdras 1 del 1 al 4, se le permitió a Israel regresar de Babilonia a su tierra bajo el liderazgo civil de Zorobabel y la guía espiritual de Josué, el sumo sacerdote. Esdras 3:2. Alrededor de 50.000 judíos regresaron. En el 536 a.C. comenzaron a reconstruir el templo. Esdras 3:1 y capítulo 4, versículo 5. Pero la oposición de los vecinos y la indiferencia de los judíos causó que la obra fuera abandonada.
Esdras capítulo 4 versículo 1 al 24. 16 años más tarde, Ageo y Zacarías fueron comisionados por el Señor para alentar al pueblo a 1. No solo reconstruir el templo, sino también a 2. Reordenar sus prioridades. Esdras capítulo 5 versículos 1 al 6, 1 y capítulo 6 versículo 22. Como resultado de esto, el templo fue terminado 4 años más tarde, en el 516 a.C. Esto lo vemos en Esdras 6:15. Ok. Referencias proféticas. Como la mayoría de los libros de los profetas menores, Ageo termina con promesas de restauración y bendiciones. En el último verso, Ageo 2:23, Dios utiliza un título definitivamente mesiánico en referencia a Zorobabel, siervo mío. A través de Ageo, Dios promete hacerlo como un anillo de sellar, lo cual era un símbolo de honor, autoridad y poder, algo como un cetro de rey, utilizado para sellar cartas y decretos. Zorobabel, como el anillo de sellar de Dios, representa la casa de David y la reanudación de la línea mesiánica interrumpida por el exilio. Zorobabel restableció el linaje davídico de los reyes que culminará con el reinado milenial de Cristo. Zorobabel aparece en el linaje de Cristo tanto por parte de José, Mateo 1:12, como por el lado de María, Lucas 3:27. Importancia en la Biblia. Ageo apremió al pueblo a considerar la reconstrucción del templo como asunto de suma importancia. Con eso estaba enseñando que la adoración verdadera es una cuestión de primer orden. El templo de Jerusalén, una vez reconstruido, volvería a ser de cimera importancia como lugar de adoración y sacrificios. Siglos más tarde, al morir Jesús, el velo del templo se rasgó en dos, Lucas 23:45. Lo que marcaba el hecho de que Cristo se había entregado como sacrificio eterno a nuestro favor. El carácter de Dios en Ageo. Dios es glorioso. Capítulo 2, versículos del 1 al 9. Cristo en Ageo. El libro de Ageo revela el significativo lugar de Zorobabel en la línea mesiánica de David. Su posición, ilustrada por un anillo de sello en el capítulo 2, versículo 23, continúa la línea real de David de la que vendría Cristo. El nombre de Zorobabel aparece entre los ancestros de María, Lucas 3:27, y José, Mateo 1:12, lo cual demuestra su importancia como medio de injerto de ambas ramas del linaje de Cristo en una misma línea. Ageo nos recuerda que el pueblo de Dios debe ser identificado como un pueblo de la presencia de Dios. El papel del templo finalmente cumplido en la venida de Jesucristo y del Espíritu. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Tienes al Señor como lo más importante en tu vida? El libro de Ageo nos va a enseñar esto, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén, que tengan todos un hermoso día. Dios les bendiga.